que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te bendiga. La palabra o la expresión Dios te bendiga es tan significativa, ¿no es cierto? Porque expresa el deseo de Dios de que nuestras vidas sean bendecidas, vivamos bajo su paz, bajo su shalom, bajo su bienestar. Y el deseo de nuestro corazón es que tú estés ahí, lo estés disfrutando. En estos mensajes durante la semana hemos estado tratando diferentes aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es como un diamante de múltiples facetas, todas maravillosas y gloriosas. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, es también, entre muchas cosas, un sanador. La semana pasada comenzamos hablando de Jesús como nuestro sanador. En esta semana queremos ir un poquito más allá. El tema también es Jesucristo nuestro sanador. Vamos a enfocarnos en él. Pero también el tema es sanidad y expiación. Vamos a explicar un poquito ese concepto de la expiación, que quizás para ti sea nuevo, quizás tú lo conoces. Y luego vamos a mirar cómo esto puede ayudarnos a enfrentar crisis médicas o de salud que estemos enfrentando. Yo quisiera invitarte a 2 versos de la palabra. Está en el libro de San Mateo, el capítulo 8, y el verso 16 y 17. El contexto es: Jesús llega a la casa de Pedro, su suegra está enferma, él la sana, y ella se levanta y le sirve. Pero mira lo que pasa después. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios añada bendición a su palabra. Padre amado, tú eres realmente el Dios de salud y de sanidad. Y tu Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo es nuestro sanador. Y Señor, en la cruz del Calvario, al vertir su sangre, al su cuerpo ser quebrantado, tú hiciste provisión para que nosotros también disfrutamos, como fruto de la misma salvación, la sanidad. Ayúdanos a entenderlo. Padre, yo te pido que no lo entendamos solamente con nuestro intelecto, que lo entendamos por la iluminación de tu Espíritu a nuestros corazones, a nuestro espíritu, para que la fe nos lleve a recibir lo que tú amorosamente has provisto como el pan de tus hijos, esa preciosa sanidad que es parte de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en estos tiempos difíciles y desafiantes, pero también reconocemos tu toda suficiencia para bendecirnos, cuidarnos y proveernos de tus abundantes riquezas
en gloria en Cristo Jesús. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos. Recibe la gloria en Cristo. Amén. Amén y amén. Pablo L. King o Paul L. King es un hermano conocido. Él era profesor de seminarios evangélicos, ordenado con la Alianza, pero ha servido todo tipo de organizaciones religiosas. Estaba enseñando en la escuela, en el seminario de Oral Roberts en una ocasión, dando una clase precisamente de sanidad, cuando le llegó el diagnóstico de que le habían encontrado cáncer en su colon. Por supuesto, la noticia le impactó. Él y su esposa y su familia entera fueron sacudidos por la noticia. El doctor no le dio una prognosis positiva, no estaban seguros de qué iba a pasar. Pero él recuerda yendo a la clase ese primer día que había recibido la noticia y diciéndole a sus estudiantes: este curso deja de ser académico, ahora será un curso práctico, puesto que necesito sus oraciones. Y desde ese entonces los estudiantes estuvieron de acuerdo y le sugirieron que tomaran unos minutos al final de la clase para orar por los enfermos, incluyéndolo a él. A lo largo del semestre fue increíble cómo Dios sanó a muchos enfermos a través de ese tiempo de oración que él tenía con su clase. Pero para él, para el hermano King, sería todo un proceso donde él no estaría seguro de nada hasta que Dios se lo revelaría. Para él fue un proceso que lo llevó a estudiar más interesadamente y cercanamente, aún siendo un buen teólogo, un gran teólogo como lo es Paul, a estudiar más de cerca, su corazón entregado, a estudiar la doctrina de la palabra de Dios acerca de la sanidad divina. Y lo que él descubrió, todo tenía que ver con aquel concepto de lo que es la expiación. Y vamos a clarificarle en este momento porque la palabra viene del sistema de sacrificios del pueblo de Israel. De hecho, cuando nosotros miramos el concepto era que todos los años, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que tomar 2 ovejas perfectas, inmaculadas, sin defectos físicos, y presentarlas delante de Dios, ungirlas y amarrar un cordo escarlata en una, y una sería llevada al altar de sacrificio donde derramaría su sangre por los pecados de la nación. La otra sería llevada a un lugar distante y dejarse libre a unas millas del templo, y sin saber qué pasaría con ellas. Y esas 2 verdades ilustraban estas poderosas verdades. Una, de que la sangre derramada iba a ser usada por Dios para cubrir los pecados del pueblo. O sea, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. La otra era que cuando Dios perdonaba el pecado, los pecados eran llevados lejos de su presencia, donde Él ya no los veía, donde eran apartados y puestos en el olvido. Y eso era lo que representaba ese chivo expiatorio, esa oveja que era llevada lejos. Lo que representaba era precisamente el poder perdonador de Dios y cómo Dios nos perdona y olvida todo. Bueno, ese era el concepto judío, lo vamos a ver más profundamente. Pero en cierta medida la expiación toma un tema importante para nosotros, porque cuando Cristo emerge en las páginas del Nuevo Testamento y Dios se encarna a través de su Hijo y Dios se hace hombre, cuando Juan, que fue el precursor que lo introduce a la nación judía, si tú recuerdas, él lo presenta como Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver 3 imágenes de las Escrituras, todas conectadas con el Señor Jesucristo, que nos presenta el poder de Dios para salvarnos y sanarnos. Y todo eso está conectado a este tema de la expiación, del sacrificio, de cómo el sacrificio de Cristo es poderoso para no solamente salvarnos del pecado y salvarnos de la muerte y darnos vida eterna, pero también en Él hay provisión, en la expiación hay provisión, en el sacrificio de Cristo hay provisión para también traer sanidad a nuestras vidas. Y comenzamos con esa imagen, esa metáfora de que Cristo es el Cordero de Dios. Para entenderlo más claramente tenemos que volver otra vez a las páginas del Antiguo Testamento, aquella noche gloriosa, la víspera del día de liberación, cuando el pueblo de Israel se sentó en sus hogares y comieron
del cordero que habían sacrificado. ¿Tú sabes lo que estaba pasando? Era la noche donde la 10ª plaga que Dios iba a traer sobre Egipto iba a ser la que iba a abrir las puertas para que Israel fuera totalmente y finalmente liberado. Lo que Dios le dijo fue que tomaran un cordero y tomaran su sangre y la pusieran sobre los marcos o los dinteles de las puertas de sus viviendas, para que cuando esa noche el ángel exterminador pasara, mirara la sangre y la sangre fuera vida y protección para el pueblo de Dios. Y donde quiera que el ángel fuera en Egipto y no encontrara la sangre puesta allí, entonces él tomaría la vida del primogénito que estuviera allí. Todos los primogénitos de toda la familia que estuvieran allí, él tomaría su vida. Y tú sabes que el pueblo hace eso y el ángel viene y pasa y donde quiera que ve la sangre, él pasa por alto, él no entra porque hay una protección. La sangre del cordero era poderosa ante los ojos del ángel que la honra, porque la obediencia de ellos al hacerlo en cierta medida les exime por la gracia que Dios les muestra de que ellos no sean tocados. Pero mira esto, eso no fue lo único que pasó allí. Allí mismo el pueblo judío no solamente puso la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas, ellos se sentaron en familia y comieron del cordero. Ellos lo habían aparrillado y por supuesto ahora ellos se sentaban y comían su carne, que iba a ser salud y nutrición para ellos, para fortalecerlos para el viaje que les estaba esperando. Ellos necesitaban fuerzas para salir de allí al otro día. Y allí ellos están no solamente disfrutando los beneficios de la sangre, sino están comiendo literalmente del Cordero de Dios. Y esto es bien interesante porque si tú recuerdas, el pueblo judío había sido un pueblo que en la última generación de su estadía en Egipto, cuando se levantó un faraón que no había conocido la contribución positiva del patriarca José, entonces desató una ola persecutoria y opresiva sobre el pueblo judío que moraba residente en Gosén. Y tú sabes que los hizo esclavos y por toda una generación los abusó. Y ellos recibieron los latigazos, recibieron la mala nutrición, recibieron en cierta medida todo lo que significaba ser esclavo. Muchos de ellos sin duda estaban enfermos, muchos de ellos sin duda no tenían las mejores oportunidades. El estrés tenía que ser tremendo en la vida de ellos, especialmente cuando decidieron matar a los niños varones. Y tú sabes que Moisés es milagrosamente preservado. Pero tú sabes que en medio de todos esos estreses, en medio de todas esas opresiones, cuando ellos se sientan y comen del Cordero de Dios, algunos eruditos bíblicos piensan, y yo concuerdo con ellos, que algo sobrenatural tiene que haber pasado esa noche y que Dios trajo sanidad a sus cuerpos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el Salmo 105, 37, inspirado por el mismo Espíritu Santo que estaba allí, les dijo, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Cómo tú puedes explicar que una multitud de casi 2 millones de personas salieran de Egipto sin que hubiese una sola persona enferma entre ellos? ¿Cómo tú lo puedes explicar? Es inexplicable. No creo que es una exageración, una hipérbole de parte del Espíritu Santo al ponerlo allí. Algo significativo sucede esa noche. Cuando ellos salen de allá, muchos de ellos recibieron sanidades físicas. Ellos recibieron la sanidad que Dios manifestó al participar del cordero que ellos habían sacrificado. Piénsalo de otra manera. Quizás ahí mismo en el hogar donde tú estás, hay alguno de ustedes que esté enfermo, que tiene alguna enfermedad. Si levantas la mano, si estuviéramos en la congregación y yo le preguntara, hermano, ¿hay alguno enfermo entre nosotros? ¿Verdad que las posibilidades son altas que por lo menos 1, 2, 3, 4 o muchas más personas levanten la mano y digan, nosotros estamos enfermos? ¿Cómo es posible que una multitud de 2 millones de personas no hubiera un enfermo entre ellos? Bueno, la única explicación posible es la gracia abundante de un Dios sanador. De hecho, no solamente eso, el hecho de que Jesucristo es llamado nuestra Pascua ahora,
En 1 Corintios 5:7, eso es lo que se le llama, hablando de Jesús. Dice que Cristo, el Cordero de Dios, es nuestra Pascua. En otras palabras, del poder de su sangre salvadora, del poder de su cuerpo sanador, nosotros recibimos los beneficios. Dice allí, en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, nosotros siempre recordamos que al participar de ese pan que representa su cuerpo y de esa sangre, el vino o el jugo de uva que representa su sangre, estamos participando emblemáticamente de algo que representa la salvación total, integral que Cristo nos ha dado. Como tú sabes, la palabra salvación en el griego implica mucho más que meramente rescate o liberación. También significa sanidad. En muchas ocasiones Jesús, después de sanar a los enfermos, le decía, tu fe te ha salvado. Y tú decías, no, tú quieres decir tu fe te ha sanado. Es que la palabra sotería significa las dos cosas. Salvación en el Nuevo Testamento implica sanidad, implica salvación. De hecho, tú sabes que eso es así. Cuando la pregunta entonces es, pero ¿de dónde viene todo esto? O sea, cuando el pecado, la muerte y la enfermedad entraron al mundo, entraron en el mismo evento histórico. Cuando el hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ellos abrieron la puerta a la maldición de la enfermedad, de la muerte y el pecado. Y entonces cuando esto entra a la escena humana, nosotros empezamos a ver cómo esa maldición empieza a atrofiar nuestros cuerpos. Antes de eso, en el jardín de Edén, Adán y Eva tenían una salud perfecta, tenían una relación perfecta con Dios. Pero nota que cuando entra el pecado, recibimos esa maldición. En Deuteronomio 28 se habla de la maldición de la ley. Y cuando tú lees las maldiciones que Dios establece, si su pueblo lo abandonaba y desobedecía, muchas de esas maldiciones tenían que ver no solamente con la pérdida de la bendición material, también tenían que ver con la pérdida de la salud. Si ellos obedecían a Dios, Dios había hecho un compromiso con ellos, había hecho una ordenanza, lo encuentras en Éxodo capítulo 15, frente a las aguas amargas de Mara, donde Dios endulza con aquel árbol, aquella rama que representaba la cruz. Él endulza esas aguas y desde ese momento el pueblo de Israel dice, yo les prometo que si ustedes me obedecen, cumplen mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que ustedes vieron en Egipto vendrán sobre ustedes. Y Dios hace un pacto, declara una ordenanza para el pueblo de Israel en cuanto a la sanidad. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, escribiéndole a los Gálatas, que Cristo nos recibió de la maldición de la ley. De hecho, en Gálatas 3:13, mira lo que él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. En otras palabras, cuando Cristo estuvo allí en la cruz del Calvario, allí fue donde él recibió no solamente el peso de nuestros pecados, también recibió el peso de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias. Todo fue puesto sobre sus espaldas en cada latigazo. Y del tesoro de las heridas de Jesús, desde la frente hasta los golpes en la cara cuando le pegaron, o cuando recibió los latigazos en sus espaldas, o cuando recibió los clavos en la cruz, o cuando le abrieron el costado, del tesoro de todas esas heridas, nosotros recibimos los beneficios de nuestra salvación, que como les he dicho, incluye la sanidad. Entonces Cristo es el Cordero de Dios, que en cierta medida es la provisión en la expiación para nuestra salvación y sanidad. La segunda imagen que quiero mostrarte tiene que ver con un evento que es narrado en el libro de Números capítulo 21. Como tú sabes, allí el pueblo de Israel pasa por uno de esos momentos de desobediencia donde Dios tiene que confrontarlos y castigarlos. Y lo que sucede es que después de que ellos han murmurado y han criticado a Moisés y al liderazgo y se han quejado con Dios, ¿para qué nos trajiste aquí? Dios permite que serpientes venenosas se levanten y los ataquen.
y esa serpiente los atacan y ellos empiezan a morir. Y el pueblo está desesperado, se arrepienten, vienen a Moisés y le dicen, ¿qué hacemos? Y Moisés va donde Dios y le dice, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Y Dios le dice, yo quiero que hagas la efigie de una serpiente enroscada en un palo y quiero que la levantes. Y todo aquel que mire esa efigie, ese monumento, imagen, todo el que lo mire con fe será salvo, será sano. Y tú sabes que eso es lo que sucede. Allí la gente mira a la efigie, a la estatua que levanta Moisés de esta serpiente, que es levantada ante los ojos del pueblo, y ellos son sanados. Bueno, Jesús hace alusión a ese mismo evento, y él le dice a Nicodemo, cuando está hablando en el capítulo 3 de Juan, que él también será levantado como aquella serpiente, y todo el que lo mire a él será salvo. Te leo el verso 14 y 15, que es el contexto de Juan 3:16, que tú y yo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Pero dice el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que está diciendo. Jesús llega a ser un tipo, esa serpiente en el desierto llega a ser un tipo de lo que Dios va a hacer con Jesús. Tipo quiere decir un modelo, un ejemplo, un paradigma de lo que Dios va a hacer. Y es que Jesús es levantado para que todo aquel que mire a él sea salvo. Ahora, piensa en la imagen, en la efigie que había levantado Moisés de esta serpiente, y hoy día se usa, inclusive todavía es el símbolo de la medicina en algunos casos. Pero nota que todo el que miraba era salvo cuando miraban la imagen de la serpiente, después que habían sido mordidos por las culebras o la serpiente, miraban y eran salvos porque eran sanos. Eran salvos, eran sanados. Era el antídoto de las mordeduras de esta serpiente. Pero ahora Jesús es levantado y todo el que lo mira a él, bueno, también es salvo y sano por la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Y luego, por supuesto, después de ese contexto te lleva al verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Entonces mira esto. Jesús se levanta para que todo aquel que tiene necesidad venga a él y clame a él. Porque lo que se demuestra en el evento del Calvario es la misericordia y gracia abundante y amor de un Dios que tiene misericordia y compasión de nosotros. No solamente por nuestra necesidad espiritual, sino también por nuestra necesidad física cuando necesitamos ser sanados. Es interesante que cuando el pastor de quien comencé hablándoles, Pablo King, cuando él estaba en su momento, después de varias semanas de haber recibido el diagnóstico, él estaba confundido, estaba ansioso, estaba incierto, estaba buscando de Dios, desesperado, no sabía si iba a vivir o si iba a morir, los doctores no le garantizaban nada. Y en ese momento de desesperación, él clamó a Dios y lloró delante del Señor. Le dijo, Señor, voy a vivir, voy a morir, ¿qué va a pasar? Y la voz de Dios fue tan clara. El Señor le dijo estas palabras: no serás un sobreviviente de cáncer. Y en esa pausa su mente se disparó en todas direcciones. Él dijo, no seré un sobreviviente de cáncer, me voy a morir. Pero el Señor continuó, no serás un sobreviviente de cáncer, pausa, serás un vencedor del cáncer. Y inmediatamente y de pronto él sintió la paz de Dios que inundó su corazón. Y eso le ayudó a entrar en este proceso a través del cual él escribió un libro sobre este proceso. En inglés se llama God's Healing Arsenal, el arsenal sanador de Dios. Y ahí él te va y te describe como teólogo, como cristiano. Es un libro fascinante, te va a bendecir si lo lees. Está ahora solamente en inglés, pero si puedes leer un poquito de inglés te va a bendecir. Pero lo que él habla en los principios de la sanidad que él descubrió y cómo él describe que la sanidad muchas veces es una intensa batalla espiritual. Ahora, todos entendemos que Dios es soberano y el día llega en que Él quiere llevarnos a gloria porque nuestra misión en la tierra ha sido cumplida y que a veces no tiene que esperar hasta que tengamos 100 años, a veces eso pasa antes, pero el punto es este. Aún en medio de la acción soberana de Dios,
Tú y yo podemos usar las armas de nuestra milicia que no son carnales para batallar espiritualmente, aún por nuestra salud, porque Dios ha provisto. Él levantó a Cristo precisamente como aquella serpiente para mostrarnos que Él era y es nuestro sanador. Finalmente, el tercer punto, la tercera imagen está en Isaías 53, que tú conoces muy bien. Es la imagen del siervo sufrido. La imagen del siervo que sufre, que es castigado, que es lastimado. Y tú sabes que es una profecía acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que los judíos, cuando estudian este pasaje, están llenos de incertidumbre, no lo logran entender. Y usualmente la interpretación que ellos dan a este pasaje es que cuando habla del siervo sufrido, se refiere al pueblo de Israel, que Israel es el que siempre ha sufrido, que siempre ha sido perseguido, que siempre ha cogido los golpes. Y entonces ellos dicen, bueno, Isaías 53 es una referencia al pueblo de Israel que ha sufrido. Pero cuando tú estudias el contexto de ese pasaje, lo lees cuidadosamente, tú inmediatamente te das cuenta de que eso no es posible. ¿Por qué no? Porque lo que dice es que este siervo está sufriendo por la nación. Y es una persona individual que Dios ha separado y que está sufriendo precisamente por los pecados, por las enfermedades y las dolencias de su pueblo. Entonces, el siervo no puede ser el pueblo a la misma vez. Y eso es lo que nosotros vemos allá. Nosotros leemos ese pasaje e inmediatamente nos damos cuenta que está hablando de Jesucristo. Judíos que han conocido a Jesús inmediatamente lo vuelven a leer e inmediatamente reconocen que está hablando del Señor Jesucristo. Pero en Isaías 53, el verso 3 y el verso 4 y el verso 5, mira lo que describe. Dice así, hablando de Jesús, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje es vital, porque este es el pasaje que Mateo cita cuando leí en la introducción, leí el pasaje. Allí está toda esta multitud de gente enferma que se han enterado de lo que ha pasado en la sinagoga temprano en el día, cuando Jesús echó a un demonio de la sinagoga y liberó a un hombre que estaba demonizado. Después se enteran de lo que pasó en la casa de Pedro cuando esta mujer está enferma y Jesús llega y la sana, la suegra de Pedro, y ella se levanta y comienza a servirle. La voz tú sabes que cosas como esta no se pueden callar. La voz se extiende y la gente empieza a venir a Jesús y traen sus enfermos. Y viene gente endemoniada y nota que Jesús los sana a todos. Y entonces Mateo, el que había sido recaudador de impuestos, reflexiona y el Espíritu Santo le lleva a Isaías. Y ahí es donde él dice, esto es lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús, el siervo sufrido, llevó nuestras enfermedades. Rapidito, 3 palabras. La primera es llevar. Él llevó. La palabra hebrea cabal significa alguien que lleva nuestra culpa, que se hace responsable o paga por nuestra deuda o por nuestros delitos. Alguien que absorbe el castigo que venía para nosotros. Como si alguien te fuera a pegar y alguien se mete al frente y le pegan a él y a ti no te tocan. Ese es el concepto de la palabra llevar. Él llevó, Él recogió, Él absorbió lo que era para nosotros. No lo llevamos nosotros, lo llevó Él. Segundo, la palabra enfermedades, coele, se traduce enfermedad, debilidad, aflicción física. Y la última palabra, dolores, la palabra hebrea makob, significa dolencias, sufrimientos, dolores, achaques, como tú le quieras llamar. Y nota que dice que Él llevó todo eso a nosotros junto al pecado. El verso 6 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces nota que este siervo sufrido de Isaías 53 lleva nuestros pecados, pero también lleva nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Ahora, si tú y yo como cristianos reconocemos que en la cruz del Calvario Cristo
perdonó todos nuestros pecados sin excepción y que por su nombre somos perdonados. Tú también, no podemos dudar ahora, que también lo mismo se aplica a nuestra sanidad. Por su sangre preciosa, por sus heridas, Él también llevó nuestras enfermedades y dolencias. La Alianza Cristiana y Misionera, el fundador de ella, Alberto Benjamin Simpson, fue un hombre que siempre predicó sobre el tema de la sanidad. Él fue sanado por el Señor. Cuando él mismo estuvo enfermo, los doctores lo desahuciaron, le dijeron que lo de él ya no tenía esperanza, pero Dios lo sanó. Y desde entonces él predicó el evangelio de sanidad junto al evangelio de salvación. Él pensaba que había que predicar el evangelio. Primeramente, él nunca se apartó de predicar al Señor como el Salvador. Él predicaba que Jesucristo es nuestro Salvador y era nuestro santificador y era nuestro Rey que viene otra vez, y comenzó todo un movimiento misionero para preparar la iglesia a la venida de nuestro Señor. Pero en medio de todo eso, él también nunca desestimó la importancia de predicar a Cristo como el sanador de su pueblo. Todos los viernes en la noche en su iglesia aquí en el Tabernáculo en Manhattan, él tenía un servicio de sanidad donde venían los enfermos y eran sanados sobrenaturalmente. Porque él creía que Dios todavía, Jesucristo, seguía siendo el mismo de ayer, de hoy, de por siempre. Algunos de los grandes testimonios de sanidad se dieron en esas ocasiones, los viernes por la noche. Porque esa ha sido la postura de la iglesia primitiva. Tú lees los escritos de los grandes padres de la iglesia y todos hablan de que el Señor Jesús seguía haciendo milagros, no solamente por los apóstoles en el primer siglo, sino por sus discípulos y los discípulos de sus discípulos en el segundo y tercer siglo de la era cristiana. Todavía hay registros de que Dios se mueve con poder sobre su iglesia. Y lo vemos en los escritos de Justino mártir, de Ireneo, lo vemos en Tertuliano, lo vemos en Orígenes, en Clemente de Roma, en tantos otros escritores, en siglos posteriores inclusive, donde tú ves que Dios sigue haciendo milagros y sanidades y liberaciones. No es sino después, cuando llegan al cuarto siglo prácticamente, cuando la iglesia entra a la oficialidad del mundo romano, el emperador Constantino se convierte y nombra el cristianismo la religión oficial de Roma, y la iglesia que había sido perseguida ahora empieza a disfrutar de los beneficios del poder. Pero no solamente estos hombres que muchas veces llegaron a los primeros concilios llevando en sus cuerpos las heridas, sin ojos, sin manos, porque habían sufrido persecución por el evangelio, sino todos los que ya estaban, que pertenecían al imperio romano, los hombres de la nobleza, que ahora entraron a la iglesia y esperaban y obtuvieron puestos de poder. Y de pronto la iglesia empezó a perder el brillo y el destello de su maravillosa luz, y empezaron a luchar porque de pronto la iglesia empezó a perder algo de su poder y de su gloria. Pero cuando Dios visita a su pueblo, Él restaura ese maravilloso don de sanidad. Lo vemos en los grandes avivamientos. En los grandes avivamientos vemos y escuchamos los testimonios de Wesley, de Jonathan Edwards, de Finney, de tantos otros, donde Dios derramaba su poder. Inclusive en el siglo XIX, el mismo Alberto Benjamin Simpson, el famoso predicador que a todos los pastores nos gusta leer, el afamado inglés Carlos Spurgeon. Decía uno de sus historiadores que más gente era sanada los domingos en la iglesia de Spurgeon, que en un solo día, que en todos los lugares donde atendían a los enfermos, todas las clínicas y todos los hospitales y oficinas de doctores en toda la semana. En otras palabras, estos hombres de Dios, Andrés Murray, Hudson Taylor, Jorge Mueller, ellos creían en un Cristo sanador. Creían que Cristo seguía siendo el mismo. Y termino con esto. En Azusa, una de las historias más fascinantes que he escuchado, de los testimonios que fueron registrados históricamente de lo que pasó en el gran avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles, cuando el Espíritu de Dios vino y se creó un ambiente por 3 años y medio donde hubieron increíbles milagros. Bueno, uno de los hombres que vivió aquello era un joven de 18 años, mexicano-americano, se llamaba David García. Y el testimonio de David García es fascinante. Él dice que muchas veces él vivía al cruzar el pequeño río llamado de Arroyo Seco River, el río Arroyo Seco,
Y entonces él podía ver el edificio al otro lado, y dice que cuando él veía que la luz del Señor descendía y pasaban cosas, él sabía que algo estaba pasando, él salía corriendo y se iba a la iglesia porque están reunidos todo el tiempo. Y allí él vio grandes milagros que Dios hizo. En una ocasión, él cuenta que él era un joven, estaba orando por los enfermos, Dios los estaba sanando, y llevaron a él una mujer que estaba en una silla de ruedas. Y esta mujer no podía hablar, no podía comer, no podía caminar. Y él comenzó a orar por ella. Y él notó que Dios estaba obrando porque lo primero que la mujer hizo fue abrir los ojos, mirarlo y hablarle. Y le preguntó, ¿tú eres Jesús? Y la respuesta de David fue, no, pero Jesús está en mí. Y yo oro en el nombre de Jesús, pero yo no soy Jesús. Pero fue Jesús quien te acaba de sanar. Y entonces la mujer le dijo, ¿puedo levantarme? ¿Puedo caminar? Y él le dijo, sí, en el nombre de Jesús levántate y camina. Y lo que ellos hacían en Azusa, los que ministraban en el altar y tenían gente en silla de ruedas, ellos habían aprendido que antes de la persona se le pidiera que se levantara, tenían que mirar la silla de ruedas y enderezarle las dos tapitas que había en el piso, porque lo que había pasado es que la gente a veces salía disparada y querían caminar. Entonces, para evitar problemas y accidentes, el obrero decía, no se mueva. Entonces le abrían las dos tapas de la silla de ruedas y efectivamente la señora se levantó, empezó a caminar y después empezó a correr. Dios la había sanado, porque todavía Jesús sigue siendo aquel que sana a los enfermos. Él es tu sanador. Si tú tienes necesidad de que el Señor Jesucristo te sana, ven a Él. Habla con Él, pídele, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, como le dijo el padre que llevó a su hijo ante Jesús, y recibe de Jesús el don sanador. Yo quisiera pedirte que extiendas tus manos hacia mí, yo las voy a extender hacia ti, y vamos a recibir el pan de los hijos, el pan de la sanidad. Vamos a pedirle al Señor que nos sane en este momento. Padre, nosotros creemos que cuando tú enviaste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario y Él fue levantado como Él había dicho a Nicodemo, todo aquel que miraba hacia Él sería salvo, Señor. Pero nosotros también creemos que en aquel gran sacrificio tú también hiciste provisión para sanidad de nuestros cuerpos. Porque, Señor, allí tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Y Padre, en esta hora yo te pido por los hermanos que tienen esas manos extendidas, mis amados hermanos y hermanas que están pidiendo un toque sanador de parte tuya. Oh Señor Jesucristo, reprende toda enfermedad o todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y nosotros declaramos que el diablo no tiene parte ni suerte con nuestros cuerpos. Los entregamos a ti, te pedimos, oh Dios Todopoderoso, reprende toda enfermedad. Se tiene que ir en este mismo momento y declaramos sanidad a nuestros cuerpos. Sánanos, Señor Jesús, tú eres nuestro sanador. Y lo declaramos y lo seguiremos declarando por fe, porque nosotros sabemos y creemos que tú eres nuestro sanador. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, exalta y glorifica tu nombre en nuestros cuerpos. Gracias por habernos escuchado y habernos contestado. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, nos los enviamos con la bendición usual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor
me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi